En la tierra sagrada de Valinor había una niña llamada Galadriel, la nieta del líder de los elfos Númenor. También era la encarnación de la sabiduría y la belleza. Los niños traviesos a su lado estaban claramente celosos de su talento. Usaron pequeñas piedras para destrozar la barca que Galadriel había hecho, lo que la enfureció y la llevó a pelear con ellos. Esta acción fue vista por su hermano mayor, Finrod. Él explicó a Galadriel sobre sus actos. Luego apareció el señor oscuro Morgoth y destruyó los dos árboles sagrados, haciendo que la luz del mundo desapareciera. La oscuridad cubrió la tierra y estallaron guerras continuas. Los elfos Númenor abandonaron la tierra sagrada de Valinor. Fueron a la Tierra Media y lucharon contra Morgoth durante más de 300 asaltos. Al final, ganaron, pero pagaron un precio doloroso. La oscuridad aún no se había disipado porque el siervo más confiable de Morgoth, Sauron, aún existía. Dirigió a los orcos para esconderse en la oscuridad, aguardando su momento. Finrod, el hermano de Galadriel, sacrificó su vida persiguiéndolo. Con el tiempo, la mayoría de los elfos vivieron en paz y se olvidaron de la amenaza del gran demonio. Solo Galadriel creía que la oscuridad volvería. Ella dirigió a un grupo hacia las tierras frías del norte para buscar rastros de Sauron. Aunque sus acciones fueron recibidas con sospecha por sus subordinados, se mantuvo firme en su intención original. Finalmente, descubrieron el castillo abandonado que había dejado Morgoth. Al mismo tiempo, también encontraron la marca de Sauron allí y descubrieron que él había estado realizando algún tipo de ritual secreto. De repente, apareció un troll de las nieves y atacó a todos. Frente a un gigante así, nadie en el equipo pudo resistirlo. Galadriel actuó en el momento crucial y no tardó en destruir al monstruo de nieve. Justo cuando Galadriel estaba a punto de seguir persiguiendo al enemigo, sus compañeros se rindieron. Dijeron que no podían soportar ese ambiente tan duro. Incluso usaron el nombre del Gran Rey para refrenarla. Al final, Galadriel no tuvo más remedio que renunciar. Luego regresó al reino élfico de Linen, un importante territorio élfico en la Segunda Edad. El primero en saludar a Galadriel fue Elend y los dos conversaron un rato. Galadriel se quejó con él de las diferencias en la expedición. Expresó su deseo de ver al Gran Rey y pedir que enviara a otro ejército para atacar el norte con ella. Sin embargo, Elend dijo que todo lo que el rey quería era paz y que Galadriel por sí sola no podía hacerlo cambiar de parecer. En la posterior ceremonia de premiación, el Gran Rey no mencionó las faltas de Galadriel en la campaña del norte, pero en sus palabras insinuó repetidamente que debía abandonar la idea. Incluso al reconocer los logros de Galadriel, el rey enfatizó la otra opción. Les prometió el privilegio de regresar a la tierra sagrada de los Númenor. Serían escoltados a los cielos grises y cruzarían el mar para residir para siempre en los reinos del lejano occidente. En el reino humano del sur, un elfo llamado Arendear apareció en una taberna. Era responsable de supervisar a los humanos en las tierras del sur porque este lugar había sido una vez el dominio de Morgoth. Sin embargo, a través de conversaciones con los lugareños, Arandir se dio cuenta de que no eran amigables porque pensaban que los elfos interferían en sus vidas. Sin embargo, había una muchacha aguadora que gustaba mucho de Arandir e incluso le dio una poción preciosa. Los dos coquetearon y hablaron. De regreso al campamento de detención, el compañero inmediatamente llevó a Bronwyn a la zona cercana para investigar, y encontraron que las casas de una tribu habían sido reducidas a cenizas. Mientras tanto, el hijo de Bronwyn, Theo, y un amigo se colaron en secreto en un almacén. Resultó que antes habían encontrado algo asombroso bajo esa casa. Cuando lo sacaron, era una espada grabada con la marca de Sauron. Al este del río Anduin había un grupo de misteriosas tribus de pies peludos activas. Eran los antepasados de los hobbits en este momento. Aún vivían una vida errante y salvaje basada en el nomadismo. En un grupo tan grande de aldeanos, había una chica especial llamada Nori. En comparación con la gente de la tribu, ella siempre era diferente. Nori anhelaba aventurarse más en el mundo exterior. Sin embargo, su madre dijo que cada criatura en la Tierra Media tenía sus propias costumbres. La característica de los pies peludos era acompañarse despreocupadamente y seguir los pasos de sus antepasados. Su propósito actual era disipar la ilusión de Nori. Mientras tanto, Galadriel fue a la estatua de su hermano. Aunque se le dio la oportunidad de ir a Valinor, no estaba nada contenta porque Galadriel creía que el mal no había desaparecido. Incluso si estuviera sola, seguiría persiguiendo a Sauron.
Elrond apareció entonces detrás de Galadriel y la convenció de que había luchado lo suficiente y que era hora de volver a Valinor para recuperarse. Si Galadriel seguía ciegamente a la oscuridad, muchas personas inocentes morirían. Y Elrond creía que ella no quería más estatuas como la de su hermano allí. Con tal persuasión, Galadriel decidió regresar a Valinor. Luego abordaron el barco Cisne hacia Valinor a la mañana siguiente. A medida que el barco se dirigía lentamente hacia el mar de niebla, las muchachas también se quitaron lentamente su equipo. Pero Galadriel aún sostenía el puñal con fuerza porque era una reliquia dejada por su hermano. Finalmente, bajo la atenta mirada de la gente alrededor, Galadriel lo soltó. Inmediatamente después, una bandada de aves blancas voló fuera del mar de niebla, revelando la luz por delante. Los elfos cantaron himnos. Solo Galadriel permaneció en silencio. En ese momento, todos los barcos cisne quedaron cubiertos de luz divina. Todos quedaron fascinados por la escena ante ellos. Cuando Galadriel miró el puñal en el suelo, le recordó a su hermano. En ese momento, una bola de fuego apareció repentinamente en el cielo y cayó hacia la Tierra Media. Galadriel se conmovió y dio un paso adelante. Entonces la imagen de Finrod apareció de nuevo en su mente. Finalmente, cuando el barco se acercó a Valinor, Galadriel saltó resueltamente del cisne. Al cerrarse las puertas de Valinor, ella quedó sola en el mar. Mientras tanto, el gran rey pidió a Elend que asistiera al señor de Orllan, Celeborn, a forjar un objeto. La ciudad de Orllan era un reino de artesanos élficos y Celeborn era el artesano más famoso entre ellos. Más tarde, también presenciaron una gran bola de fuego cayendo del cielo hacia el sur. Cayó cerca de la aldea de la tribu Arod, y Nori lo vio con sus propios ojos. Siguió la trayectoria de la bola de fuego y encontró un gran agujero. Dentro del foso, Nori vio a un hombre tendido allí. En ese momento, su mejor amiga Papi también oyó el ruido y corrió. Desafortunadamente, empujó accidentalmente a Nori al foso de fuego. Por suerte, el fuego en el foso no tenía temperatura, así que el hombre no se quemó. Luego, Nori se acercó e intentó despertarlo. El hombre se despertó de... Así que Elrond sugirió que podría solicitar la ayuda de los enanos porque eran los descendientes de Ala, el dios de los artesanos. Construir siempre había sido la habilidad de la que se enorgullecían. Pronto los dos llegaron a la cercana Khazad-dûm, el imperio enano fundado por Durin en El Señor de los Anillos. Este lugar se llama Moria porque cuando minaron la montaña, despertaron accidentalmente a un antiguo demonio de piedra que condujo a la destrucción del imperio. En ese momento, Elrond se jactó ante Celeborn de que él y el príncipe Durin eran buenos amigos y seguramente recibirían ayuda. Pero inesperadamente, a Elend lo rechazaron apenas entró por la puerta. Para recuperar su posición, pidió luchar contra los enanos. No mucho después, fue capturado por algunos soldados enanos y Celeborn solo pudo quedarse afuera confundido. Ese era todo Khazad-dûm. Los enanos habían construido innumerables palacios en la montaña que parecían un paraíso. Elend quedó realmente impresionado por su arquitectura. Fue conducido a un salón y el príncipe Durin apareció poco después. Cuando oyó que Elend quería desafiar a su tribu, Durin aceptó de inmediato competir. El desafío era una contienda de dos personas rompiendo rocas hasta que uno de los lados no pudiera romper más. Si el retador perdía, sería desterrado de la tierra de los enanos para siempre. Las dos partes comenzaron el concurso y bajo los repetidos golpes, Elend finalmente quedó exhausto y perdió. Pensó que el príncipe Durin solo estaba bromeando, pero pronto Elrond fue realmente desterrado. Resultó que no había contactado a Durin en los últimos 20 años. Aunque 20 años eran como un abrir y cerrar de ojos para los elfos, era toda una juventud para los enanos. Por eso, el príncipe Durin estaba muy enojado. Finalmente, gracias a la sincera disculpa de Elrond y la mediación del príncipe, los dos resolvieron su conflicto. El príncipe entonces accedió a ayudar a reunir a los enanos y los elfos. Mientras tanto, Galadriel nadó con perseverancia en el mar durante un día y una noche hasta que se encontró con un grupo de náufragos y fue rescatada por ellos. Galadriel descubrió que estas personas estaban a la deriva porque habían sido atacadas por bestias gigantes desconocidas. Poco después, la bestia apareció de nuevo. La mujer, por miedo, empujó a Galadriel al mar para usarla de cebo, esperando estar a salvo. Sin embargo, la bestia aún se lanzó hacia ellos. Durante la pelea, la balsa se hizo pedazos. Al final, solo un hombre llamado Halbrand y Galadriel sobrevivieron.
Durante la conversación, Galadriel se enteró de que el hombre había huido porque se había encontrado con orcos en su tierra natal. Esto le hizo pensar en el complot de Sauron, así que esperaba que Halbrand fuera a buscar a la bestia compañera. Sin embargo, en ese momento ambos todavía estaban a la deriva en mar abierto, y salvarse a sí mismos seguía siendo un gran problema. En otro desarrollo, el hombre misterioso se había despertado, pero parecía incapaz de hablar, y su comportamiento también era muy extraño. La aparición repentina de Nori lo hizo gritar fuertemente. El sonido parecía convertirse en una terrible tormenta. Afortunadamente, finalmente se dio cuenta de que Nuri era su benefactora, pero la comunicación entre ellos seguía siendo difícil. Dibujó en el suelo para expresarse, pero Nori no entendió lo que quería decir. Mientras tanto, Arandir encontró rastros de orcos en la cueva. Parecía que se habían escondido excavando túneles. Ahora estaba en desventaja, y cuando intentó irse, fue descubierto por ellos. Mientras huía, cayó accidentalmente en un pozo de agua. Cuando salió nadando, se dio cuenta de que había un callejón sin salida adelante, así que sacó su puñal y se preparó para luchar. Pero entonces, de repente, aparecieron garras detrás de él y lo arrastraron. Después de preguntar a todos, resultó cierto que los orcos no podían moverse bajo los rayos del sol. Solo podían esconderse cavando agujeros en el suelo. Había cuevas bajo las aldeas alrededor de aquí, y los orcos estaban buscando algo para su líder. Arandir supuso que debía ser un arma. Acordaron esperar hasta que el sol estuviera más fuerte para aprovechar la oportunidad de escapar. En ese momento había un árbol antiguo delante, así que el grupo de elfos se negó a cavar. Entonces el líder de los orcos aprovechó la oportunidad para matar a un elfo. Acorralado, Arandir solo pudo seguir sus órdenes. Cuando el sol estaba al mediodía y brillaba muy fuerte, el líder orco salió para premiar el trabajo, y un elfo entendió y usó la dañina luz del sol para comenzar la pelea. Juntos arrancaron las capuchas de los orcos. Bajo la luz del sol, solo podían gritar de dolor. Al mismo tiempo, todos aprovecharon la oportunidad para intentar cortar las cadenas. En ese momento, una persona que huyó primero fue derrotada de inmediato, y al mismo tiempo, alguien fue arrastrado a la cueva. Inmediatamente después, hubo un tenso tira y afloja entre ambos lados. En ese momento, Arandir saltó y derribó el techo de los orcos para evitar el sol. Al ver que el elfo estaba a punto de abrir las cadenas, el líder orco ordenó que el monstruo de la tienda saliera y atacara a los esclavos. El monstruo era un mutante, derribó a un elfo de un solo mordisco mientras atacaba a otros frenéticamente. Arandir lo tiró hacia atrás con su cadena. Mientras cargaba, él dio una voltereta para apartarse del ataque, haciendo que el monstruo se lanzara contra un árbol. Arandir aprovechó para atarlo dentro. Cuando un orco tiró de Arandir hacia atrás, Arandir aprovechó para apuñalarlo con una rama. En ese momento, su compañero cortó su cadena y huyó. Mientras corría, el monstruo lo persiguió, pero afortunadamente, Arandir pudo rescatarlo. Sin embargo, solo dio unos pasos antes de detenerse cuando descubrió que había sido alcanzado por 2 flechas y también fue capturado por los orcos. Luego fue llevado ante un hombre llamado Adar. Mientras tanto, Galadriel se despertó en su camarote y Halbrand le llevó comida. Luego tomaron el barco hacia el reino de Númenor. Ambos quedaron asombrados por las gigantescas estatuas en los acantilados a ambos lados del estrecho. El reino de Númenor era una isla situada en el punto más occidente de la Tierra Media. Mientras miraban estos magníficos edificios blancos, Halbrand no pudo evitar decir que la Tierra Media podía construir un reino así. El capitán nos condujo a un palacio, pero los guardias se negaron a detenerlos, diciendo que la regente estaba ocupada hasta que vieron a Galadriel de pie detrás del capitán. Todos pusieron su atención en ella. Resultó que los numoritas hacía tiempo habían roto relaciones con los elfos y la aparición de un humano como Halbrand, acompañado por la elfa Galadriel, hizo que todos sospecharan. En ese momento, la reina aceptó el consejo de Halbrand. Les permitiría quedarse en la isla temporalmente por 3 días. Al mismo tiempo, también agradeció al capitán por salvar su vida. Halbrand aprovechó esta oportunidad para quedarse con la espada de Galadriel. En ese momento, la reina preguntó sobre los antecedentes del capitán. Resultó que su nombre era Elendil. Tenía un hijo que estaba estudiando para convertirse en marinero. Elendil nació en una familia noble y había mantenido durante mucho tiempo una buena relación con los elfos. Esto despertó los pensamientos de la reina. Luego dio a Elendil una espada para que vigilara a Galadriel.
El capitán entonces llevó a Galadriel a la antigua biblioteca de Númenor. Mientras hojeaba los documentos antiguos, Galadriel concluyó que Sauron causaría problemas en el continente sur de la Tierra Media. Por otro lado, Halbrand fue a la taberna de la calle a buscar una bebida. Inesperadamente, fue ridiculizado por los lugareños, pero Halbrand no se enfadó y, en cambio, dijo que quería invitar a todos a beber. Entonces, la taberna se volvió repentinamente bulliciosa. No pasó mucho tiempo antes de que Halbrand también se integrara con los lugareños de allí. Mientras estaba bebido, robó una moneda de oro a un lugareño, pero Halbrand fue descubierto pronto. Tras una pelea, fue arrojado a la cárcel. En ese momento, Galadriel estaba buscando información en la biblioteca. Acababa de descubrir la verdadera identidad de Halbrand. Era el heredero de la nación humana en el sur de la Tierra Media. Por lo tanto, Nori no solo trajo a un extraño, sino que también robó una página del libro del patriarca. Afortunadamente, el patriarca fue amable y aceptó dejar que la familia de Nori fuera con él en su migración, pero no recibirían ayuda de otros. Al día siguiente, la gente Aroth se disfrazó y partió. El padre de Nor tenía el tobillo lesionado, lo que hacía extremadamente difícil tirar del carro cuesta arriba. Cuando se detuvieron a descansar, la carreta comenzó a moverse de repente, asustando a todos. Resultó que el hombre misterioso estaba dentro. Con la persuasión de Nori, sus padres también accedieron a dejarlo ir con ellos. Gracias a eso avanzaban mucho más rápido. En ese momento, la reina de Númenor estaba rezando por su recién nacido cuando, de repente, la lámpara de cristal del salón comenzó a temblar y cayeron flores blancas. De inmediato, una gran inundación llegó al reino de Númenor. De repente, la reina se despertó y se sobresaltó al darse cuenta de que solo era una pesadilla. La reina decidió convocar a la elfa Galadriel. Mientras que la gente aquí tenía un desprecio especial por los elfos, incluso el Ferón era un partidario de la facción anti-elfos. Cuando Galadriel se reunió con la reina, dijo que se uniría a Halbrand y pidió que el reino de Númenor ayudara a lidiar con Sauron. Pero la reina pensó que Galadriel estaba bromeando, así que decidió hablar con el verdadero poder del reino. Al final, el diálogo fracasó estrepitosamente. Galadriel fue nuevamente puesta bajo arresto domiciliario. Por este lado, Arandir fue atado por los orcos y llevado a subterráneo. Cuando Adar se acercó, ellos inclinaron la cabeza en señal de respeto. No parecía mitad orco y mitad elfo. La cara de Adar estaba llena de cicatrices. Primero rescató al orco herido frente a él. En ese momento, Adar dijo que no quería herir a Arandir. Le contó muchas verdades a Arandir. Adar también le pidió que llevara un mensaje a la gente que se refugiaba en la Watchtower. En ese momento, la Watchtower estaba muy concurrida de gente refugiada. No les quedaba mucha comida, por lo que necesitaban encontrar a alguien que resolviera este problema. Pero Bronwyn no quería arriesgarse, así que decidió dejar que los aldeanos subieran la montaña para cazar conejos y ratas. También advirtió a su hijo que no bajara de la montaña sin permiso. Bronwyn también llegó para ayudarlos a escapar de la jungla. Ahora que el sol había salido, los orcos, que temían la luz, solo podían observar cómo su presa se escapaba. Al mismo tiempo, gracias a las oraciones de la princesa enana, los 4 enanos enterrados en la mina fueron rescatados con éxito. El rey Duran III entonces decidió cerrar la mina debido al peligro, pero esto causó descontento en Duran IV. Dijo enojado que nunca más prestaría atención a su padre. Gracias al consuelo de Elrond, la ira de Duran IV se disipó. También fue a ver a su padre y le preguntó si podía ayudar a los elfos. Afortunadamente, el rey Duran III accedió a esta solicitud al amanecer. Arandir trajo un mensaje del jefe orco. Mientras los humanos aquí estuvieran de acuerdo en ceder su tierra y servir a Sauron, serían protegidos de los ataques de los orcos. Cuando Bronwyn miró a su gente, no sabía cómo decírselo. Al mismo tiempo, cuando Teo estaba a punto de sacar la espada para revisarla, fue descubierta por su anterior dueño. Ambos tenían heridas de espada en los brazos. Este hombre le dijo a Teo algo importante. El verdadero dueño de esta espada rota ha regresado, y esa persona es Sauron. Todos aquí han visto a Sauron. Era la bola de fuego que cruzó el cielo hace unos días. Dijo que era Sauron cayendo del cielo. Del lado de los orcos, cuando se recibió la información sobre la espada, la informaron a Adar en la torre élfica. Al mismo tiempo, la reina de Númenor obedeció los deseos del pueblo. Envió a Galadriel lejos de aquí.
Luego los pétalos frente al palacio cayeron como copos de nieve. La reina pensó que esto no era una buena señal, así que decidió cambiar el plan y escoltar personalmente a Galadriel fuera, y partirían en 10 días. El anuncio fue aprobado por el pueblo del reino. En cuanto a la tribu Aro, aunque el padre de Norye tenía el tobillo lesionado, con la ayuda de Papi el hombre misterioso, aún seguían de cerca a todos. El jefe de la aldea había elegido pasar por el bosque de Vinji según su experiencia de migración en años anteriores. Pero este bosque era un poco extraño ahora. Papi también tuvo un mal presentimiento al entrar en el bosque. Nori también encontró grandes huellas de lobos salvajes en el suelo. Así que le contaron la situación a una persona de la tribu que estaba recogiendo hongos. En ese momento, un monstruo rugió, asustando a los cuervos de los árboles. Los tres también se asustaron y huyeron porque los lobos salvajes los seguían de cerca. Incapaces de superarlos corriendo, decidieron esconderse primero. Justo cuando Nori estaba a punto de romper una rama para luchar, un lobo se lanzó hacia ellos. Pero antes de que pudiera morder a la muchacha, el hombre misterioso salió corriendo para salvarla. En ese momento, otros lobos también los rodearon. El hombre entonces golpeó su mano contra el suelo, creando una onda de choque que hizo volar a la manada de lobos. La manada de lobos salvajes luego huyó. La acción del hombre también le lesionó la mano. Cuando Nori consiguió las hierbas, sumergió su mano en agua para enfriarla. La boca del hombre seguía recitando extraños conjuros. En ese momento, el agua comenzó a congelarse y a condensar su brazo. Nori intentó despertar al hombre misterioso con su mano, pero también se congeló. Cuando la magia del hombre misterioso se detuvo, Nori fue arrojada hacia atrás de repente. Cuando despertó, se dio cuenta de que había hecho algo mal. El hombre quería consolar a Nori, pero ella se asustó y huyó. Al mismo tiempo, 3 personas con túnicas blancas llegaron al lugar donde había caído el hombre misterioso. Inspeccionaron cuidadosamente la zona alrededor del foso de fuego. Por este lado, el líder de los orcos, Adar, estaba tomando el sol cuando uno de ellos vino a informar. Al saber que el túnel había sido abierto, Adar ordenó de inmediato a sus hombres que reunieran a sus tropas y se prepararan para partir. En el puesto avanzado, Brunwyn estaba convocando a los aldeanos. Llamó a todos a quedarse y luchar con ella contra los orcos, pero solo unos pocos eligieron quedarse, mientras que los demás se fueron con aquellos que creían en Sauron. El grupo había llegado al campamento orco para jurar lealtad a Sauron. Adar ahora le pidió que probara su lealtad a Sauron, matando a uno de los suyos. Los demás hombres que hacían guardia en la torre vigía se prepararon para la batalla. Teo ahora le mostró a Arandir la espada rota, lo que le hizo fruncir el ceño. Arandir luego despejó una pared cubierta de enredaderas. Las esculturas reveladas en su interior asombraron a todos. Bronwyn miró cuidadosamente la espada rota. Arandir entonces les contó su origen. En realidad era una llave. En cuanto a lo que podía servir para abrir, él no lo sabía. Ahora que los orcos sabían dónde estaba la espada, atacarían para recuperarla. En ese momento, el ejército orco había comenzado a partir. Su ejército estaba iluminado en una larga línea como un río por antorchas. Al mismo tiempo, la gente y los barcos de Numor estaban listos para ir a la Tierra Media. La reina había invitado a Albrand a discutir la conquista de Sauron. Sin embargo, él no tenía corazón para volver a casa a restaurar su país. En su lugar, Albrand rompió su tarjeta y se fue enojado. En ese momento, Galadriel estaba observando el entrenamiento de los soldados de Numor. Señaló algunas debilidades de los soldados. Algunos soldados no estaban convencidos y decidieron desafiar a Galadriel. El tipo que se lanzó fue puesto con la espada en el cuello. Luego el siguiente cargó, pero tampoco pudieron derrotar a Galadriel. Entonces todos los soldados cargaron, pero no fue mejor. Además, fueron derrotados uno por Galadriel. En ese momento, el viejo rey, que había estado enfermo por mucho tiempo, finalmente se levantó. Llamó a su hija, la reina Miel, del reino de Numor. El viejo rey siempre había sido partidario de los elfos. Así que Muriel le contó su decisión. Se unirían a los elfos y irían a la Tierra Media juntos. Pero el viejo rey advirtió a Muriel que no se fuera porque era un mundo oscuro allá afuera. Sin embargo, la reina ya había tomado una decisión. Pronto reunió a sus soldados y abordó el barco.
Halbrand finalmente vistió la armadura de los soldados y abordó el barco con Galadriel. Los soldados estaban emocionados, pero no sabían lo que les esperaba, y así una flota de barcos salió gradualmente del Reino Pacífico, después de que el rey elfo celebrara un banquete en honor del príncipe enano durante 4. Llevó a Elrond al árbol dorado y le dijo que el árbol había comenzado a marchitarse desde que Galadriel regresó del norte. Quería que ella se fuera para borrar los últimos rastros de guerra, pero después de que ella se fue, el árbol se marchitó aún más rápido. Esto anunciaba la llegada de un tiempo oscuro para los elfos. Para evitar causar pánico, solo unos pocos elfos sabían de esta noticia. En ese momento, el rey Gil-galad preguntó a los enanos si habían encontrado el mineral que contenía luz. Amenazaría el destino futuro de elfos y hombres. Al oír esto, Ilan supo que el rey elfo estaba hablando de Maidin, pero para mantener en secreto a Duran, dijo que aún no lo había visto. Esperando a que el rey se fuera, Elrond sacó el mineral y lo pensó. Luego fue a ver a Celeborn y le contó. Dijo que solo un arma hecha de Maidin podría salvar a humanos y elfos. Luego fue a ver a Duran. Se sentía muy culpable y le pidió al príncipe su solicitud. Si los elfos no podían obtener armas hechas de Maidin, tal vez serían eliminados la próxima primavera. El destino de todos los elfos estaba en manos de Duran. Tras tomar aire profundo, el príncipe también aceptó ayudar a Ilan y dijo que pediría aprobación a su padre. En ese momento, Adar había llevado a cabo una campaña bajo el árbol en la que destruirían la Watchtower esa noche. Los orcos estaban animados, por lo que su moral se elevó mucho. Llegaron a la torre en gran número. Adar fue el primero en abrir la puerta de la torre, pensando que habría una feroz resistencia dentro, pero la escena estaba desierta. Adar inmediatamente ordenó a sus hombres que buscaran cuidadosamente para que nadie pudiera escapar. En ese momento, Arandir estaba escondido arriba. Abajo, el capitán orco regresó para informar que no habían encontrado pistas, pero Adar aún les pidió que buscaran más cuidadosamente porque había olido el olor de Arandir por allí. En ese momento, Arandir se levantó de repente y derribó a unos orcos frente a él. Luego encendió una flecha especial y la disparó a la trampa que estaba en lo alto. Después de eso, activó los mecanismos preparados previamente que hicieron que la puerta se cerrara. Los orcos quedaron sellados en la parte superior de la torre. Cuando se derrumbó, el daño fue extremadamente grande. Hubo caos dentro, pero esto solo compró tiempo para que la gente al pie de la montaña se marchara. Luego regresaron a la aldea y se prepararon para iniciar una larga lucha con los orcos. A la mañana siguiente, Arandir intentó destruir la espada rota de Abe. Sin embargo, sin importar qué, la espada rota permaneció intacta porque no podía ser destruida. Luego decidió esconderla para que nadie lo supiera. Al mismo tiempo, los aldeanos estaban bloqueando los túneles que los orcos habían cavado. También dispusieron trampas alrededor de la aldea. Los aldeanos lucharían una batalla esa noche. Por la noche, llegó un ejército orco como habían esperado. Entraron abiertamente en la aldea, pero los orcos no sabían que habían caído en una trampa. En ese momento, Bronwyn usó una antorcha para incendiar el carro y lo empujó hacia los orcos de abajo. Inmediatamente, su ejército cayó en pánico por el ataque repentino. Luego, los aldeanos se escondieron en el techo y tomaron sus arcos y flechas y comenzaron a atacar a los orcos. Algunos orcos rompieron el cerco y fueron directamente a la taberna, donde estaban todos los ancianos, mujeres y niños del pueblo. Para proteger a sus seres queridos, los hombres salieron a luchar contra los orcos. Al mismo tiempo, Arandir también fue golpeado por un guerrero orco en un ataque de ira. En el momento crucial, Bronwyn atacó y lo derribó por detrás. Los orcos fueron rápidamente aniquilados. Los aldeanos levantaron los brazos y gritaron celebrando la Tierra Santa. Sin embargo, se alegraron demasiado pronto, porque cuando se desmascaró al enemigo, resultó ser los aldeanos que se habían rendido a la oscuridad. No esperaban que estuvieran luchando contra su propia gente. De repente, incontables flechas salieron de la oscuridad. Algunos fueron derribados antes de que pudieran reaccionar. Bronwyn también fue herida en el hombro. Los sobrevivientes se ayudaron unos a otros para esconderse en la taberna. Finalmente, los orcos estaban esperando una oportunidad y se precipitaron dentro. Inmediatamente rodearon la taberna y usaron grandes troncos para golpear la puerta una y otra vez. Pronto la puerta fue derribada. Luego los orcos irrumpieron y tomaron el control de todo.
En ese momento, Adar fue directamente a Arendir para preguntar por el paradero de la espada rota. No había camino de vuelta, pero Arendir aún quería negociar. Pero inesperadamente, para salvar a su madre, Teos entregó en secreto la espada rota escondida en el suelo. Después de recibir lo que quería, Adar ordenó a los orcos masacrar a todos. Luego programó otra misión secreta para sus subordinados. Pero en ese momento, la caballería Númenor llegó como caída del cielo. Todos estaban bien equipados, por lo que lidiar con los orcos fue extremadamente fácil. Pronto cayeron uno por uno, sin tener tiempo de contraatacar. Adar sintió que la situación era inestable y huyó a caballo. Galadriel lo vio y lo persiguió inmediatamente. Tras un rato de persecución, Halbrand apuñaló a Adar con su lanza, haciéndolo caer del caballo. Cuando quiso recoger la espada, Halbrand apuñaló su palma. Cuando quiso matar a Adar, Galadriel lo detuvo a tiempo porque Adar necesitaba sobrevivir para que pudieran obtener información más importante. En el establo, Galadriel comenzó a interrogarlo. Resultó que Adar era el hijo de la oscuridad, cuyo verdadero nombre era Morand. Eran los primeros elfos transformados por el gran mal Morgoth. En ese momento, Galadriel solo quería conocer el escondite de Sauron a través de él. Pero la respuesta que Adar le dio fue difícil de creer. Dijo que, después de que Morgoth fuera derrotado por los elfos, Sauron condujo a su gente a huir al lejano norte. Allí Sauron torturó a sus perseguidores, incluido el hermano de Galadriel. Ella casi se enfureció después de oír esto, pero por suerte Halbrand la detuvo de atacar a Adar. Bronwyn luego conoció a Halbrand y vio la marca de rey que llevaba, y este era su futuro rey. Los humanos aquí también habían encontrado un líder que todos esperaban. Galadriel luego devolvió la espada rota a Arendir, quien a su vez se la dio a Teo. Pero cuando la abrió, lo que vio fue un hacha. Resultó que la espada había sido tomada por su dueño original y llevada a la pared de piedra del puesto avanzado. Después de usar su propia sangre para activar la espada rota, la insertó en la cerradura frente a él y la giró. Inmediatamente, la montaña comenzó a temblar cuando se abrieron las compuertas. Las aguas de la inundación cayeron de las altas montañas con gran fuerza. Incluso el caballo percibió el peligro. De repente, hubo un rugido en la distancia y el agua comenzó a brotar del suelo. Adar yacía escuchando el sonido del agua y se sentía muy satisfecho. La inundación arrastró los túneles cavados por los orcos hacia el terreno lleno de lava. Después de que el agua y el fuego se mezclaran, ocurrió una gran reacción. El volcán se activó rápidamente, haciendo que se elevara un humo negro espeso. En ese momento, Galadriel supo que la hora oscura había llegado de verdad, y ese volcán era el volcán de la destrucción que derritió el mundo de los demonios. Este lugar caería en un mundo de oscuridad eterna. Rocas volcánicas caían una tras otra en este pequeño pueblo, y al mismo tiempo, el humo y el fuego venían gradualmente y los cubrían. Entonces Galadriel, cubierta de polvo, se despertó entre llamas rojas, rodeada de gritos. Los soldados de Númenor supervivientes comenzaron a rescatar a sus camaradas. No podían creer que sus camaradas, que estaban tan emocionados justo ahora, ya no respiraran. Incluso entonces, las casas en llamas seguían amenazando la vida de todos. Por otro lado, la tribu Aroth estaba inmersa en la alegría de la migración. Pero sus sonrisas se rigieron rápidamente debido a la reciente erupción volcánica. Las rocas ígneas que caían habían creado un gran agujero en el suelo. El patriarca creía que esto era un signo de la llegada de la oscuridad. Juntos, recogieron las frutas que habían sido quemadas por el fuego para almacenar comida para el futuro. Y al mismo tiempo, la gente pidió al hombre misterioso que realizara la magia de nuevo. Entonces subió a mirar el árbol en llamas frente a él. Y luego el hombre extendió la mano y acarició el tronco del árbol y le susurró. A medida que el hechizo se hizo más fuerte, el tronco del árbol comenzó a temblar, pero no funcionó. En cambio, hizo que las ramas se rompieran y cayeran sobre las dos personas. Al mismo tiempo, a cambio de Maidin, Ilan llegó a la tierra de los enanos con muchos ricos regalos. También prometió que, siempre que tuviera el derecho de explotar Maidin, los elfos darían regalos a los enanos durante 500 años, incluyendo comida y carne. Incluso se arrodilló para pedir permiso al rey enano. Esta fue la primera vez que los nobles elfos se arrodillaban ante otra persona. Por desgracia, Duran el tercero aún no estuvo de acuerdo. Esto hizo que el príncipe Duran el cuarto se culpara mucho. Luego arrojó con calma un trozo de Maiden en la esquina de la mesa.
De repente, la hoja marchita a su lado recuperó gradualmente su frescura. Esta escena mágica les permitió ver la esperanza de los elfos. Por este lado, los ojos de la reina no podían ver claramente delante después del fuego volcánico. Para estabilizar la moral del ejército, pidió a sus subordinados que encubrieran este asunto. Mientras tanto, Galadriel y Theo se separaron del grupo cuando se escondían bajo un árbol para descansar. Un grupo de orcos pasó. Porque Theo levantó su espada, oyeron algo. Uno de ellos bajó a comprobar. Afortunadamente, el entorno estaba lleno del olor a ceniza, por lo que no pudieron olerlos. En ese momento, Duranthress había llevado a Iland a la mina de Maiden, y justo cuando estaban a punto de celebrar, el rey enano inesperadamente condujo a sus hombres detrás de ellos. Inmediatamente ordenó a sus hombres que echaran a Iland y tuvo una pelea con su hijo. Por este lado, Nori se despertó después de oír a papi comer, y luego oyó algunas buenas noticias. Las frutas y verduras que se quemaron ayer fueron todas revividas por la magia del hombre misterioso. Pero ahora él se había ido para encontrar su propia vida. En ese momento, todos estaban muy felices y cargaron canastas de manzanas en la carreta. Esta comida era suficiente para llevarlos a su destino. Papi estaba recogiendo agua en ese momento. De repente descubrió huellas gigantes en el suelo. Papi corrió apresuradamente de vuelta para contárselo a su tribu. Al mismo tiempo, 3 personas de ropas blancas seguían al hombre misterioso. Habían llegado a la residencia de la tribu Aroo, así que Nori observó en secreto las acciones de esas 3 personas. Esa noche, uno de ellos vino a explorar bajo el manzano y descubrió la dirección del hombre misterioso. Al saber que tenían malas intenciones, Nori les dio deliberadamente la dirección equivocada. Pero cuando miró hacia atrás, esas personas en realidad habían desaparecido. Entonces aparecieron de repente detrás de ella. Para proteger a su hija, el padre de Nori vino con una antorcha. Pero inesperadamente, uno de ellos apagó la antorcha con las manos desnudas. Luego sopló una chispa de su mano, haciendo que la carreta de los aldeanos se incendiara. Todas sus pertenencias se quemaron y la gente de ropas blancas desapareció de repente. A la mañana siguiente, Galadriel llevó a Theo a encontrar el ejército de Numor. Allí se reunió con su madre y Arendir. Galadriel también se encontró de nuevo con la reina, pero Muriel ahora estaba ciega. Luego ordenó un regreso temporal a la isla. Esperando a que la reina se fuera, Galadriel vio a Halbrand tendido herido en la cama. Después de un periodo de tratamiento, recuperó su salud. Rápidamente montó su caballo y fue con Galadriel hacia los elfos para buscar rescate. Por este lado, el rey enano arrojó la hoja élfica a la mina. Después de caer hasta el fondo, se incendió. Del fuego, un demonio llamado Banrock fue despertado accidentalmente. En ese momento, el hombre misterioso fue al gran bosque verde, según el mapa estelar. Al mismo tiempo, 3 personas con túnicas blancas también lo siguieron. Tan pronto como vieron al hombre misterioso, inmediatamente se arrodillaron y lo llamaron Señor Sauron. La verdadera identidad del hombre misterioso finalmente fue revelada. Por este lado, Iland regresó al reino élfico de Lindan y le contó al rey élfico sobre la misión inconclusa. En ese momento, vieron que Galadriel regresó con el herido Halbrand. Después de ser tratado, fue al taller de Celebrimbor. Al ver algunas materias primas, Halbrand sugirió que forjara Maiden con otros metales para mejorar su poder. En el otro lado del reino de Numor, el viejo rey también estaba muriendo. Las muchachas estaban pintando su último retrato. De repente, el rey agarró la mano de su hija. Murmuró que la isla pronto caería. Así que Telina llamó rápidamente a su sirviente. Cuando regresó, el viejo rey ya estaba sentado en la silla. Celebrimbor estaba pidiendo al rey élfico hacer una corona de Maidan, según la idea de Halbrand. También dijo que el rey élfico, al llevar una corona bendecida con Maidan, podría revertir el destino de los elfos. Sin embargo, el rey aún se negó firmemente a la propuesta de Celebrimbor, pero aún así encendió el horno y comenzó a estudiar los métodos de construcción de la corona. Esto hizo que Galadriel sospechara de la verdadera identidad de Halbrand. En ese momento, 3 mujeres con túnicas blancas estaban realizando una ceremonia misteriosa para el hombre misterioso. Le dijeron que el emperador Hu lo llevaría al este, donde el hombre podría liberar su verdadero poder sellado. En ese momento, algunos miembros de la tribu Aroo los estaban observando en secreto. Solo estaban las 2 mujeres con túnicas y el hombre misterioso. Cuando se fueron, salieron a desatar la cuerda de la mano del hombre misterioso.
pero la madre de Nori descubrió otro hombre misterioso tendido en el suelo. Resultó que la persona atada era una de las de túnica blanca disfrazada. Resultó que todo era una trampa. Para dejar que Nori escapara, el patriarca abrazó fuertemente al hombre. Pero en ese momento apareció otra mujer y lanzó un cuchillo a la cabeza del patriarca. De repente apareció un viento fuerte. Resultó que el hombre misterioso se había despertado y estaba llegando. Comenzó a usar su poder y derribó a 2 de las mujeres encapuchadas. Luego la mujer restante se lanzó hacia adelante y usó su bastón para controlarlo. En ese momento, el patriarca se alzó y clavó el cuchillo en la planta de su pie. La líder también fue golpeada en la cabeza por Nori, que le lanzó una piedra haciendo que soltara su bastón y este fuera arrebatado. Esto la enfureció y tomó 2 llamas en sus manos y prendió fuego al bosque. No pasó mucho tiempo antes de que el entorno estuviera ardiendo ferozmente y el grupo de Nori también quedó rodeado por llamas. Justo cuando estaba a punto de atacar, el fuego en su mano se apagó de repente y el fuego circundante se fue desvaneciendo. Resultó que el hombre misterioso se había despertado de nuevo. En ese momento, las 3 mujeres encapuchadas descubrieron que él no era el señor Sauron. Resultó que la verdadera identidad del hombre misterioso era la de un mago. Comenzó a lanzar un hechizo que iluminó todo el bosque, haciendo que las 3 mujeres de blanco se convirtieran en cenizas. Al amanecer, la reina Muriel regresó al reino de Númenor. Aunque estaba ciega, aún sintió una atmósfera extraña. Al mismo tiempo, Galadriel también confirmó que el rey del sur había cortado su línea de sangre hace más de 1000 años. Así que, Galadriel preguntó directamente a Halbrand quién era realmente. Él dijo que se había despertado antes de romper el primer silencio. Durante ese tiempo, Halbrand había tenido muchos nombres y su verdadero nombre era Sauron. Justo cuando Galadriel estaba a punto de apuñalarlo, fue bloqueada fácilmente. Galadriel fue entonces controlada por Sauron. Entró en un sueño, donde volvió a encontrarse con su hermano. Después de eso, una serie de eventos tuvieron lugar de manera brumosa. Cuando Galadriel despertó, vio que la persona frente a ella era Elend. Él dijo que Halbrand estaba ayudando a Celeborn a crear una corona. Al oír eso, Galadriel fue inmediatamente a su taller. Sauron había desaparecido. Así que Galadriel dijo de reemplazar la corona con 3 anillos porque uno siempre se corrompería y 2 siempre se dividirían. Pero con 3 habría equilibrio porque las materias primas requerían el oro y la plata más puros de la tierra sagrada de Valinor. Galadriel aportó su daga y así comenzó el proceso de creación. Finalmente, se crearon los 3 anillos que contenían el poder de los elfos. Por otro lado, Nori también decidió seguir al hombre misterioso al este de Hun y Sauron también regresó a su tierra oscura. Así, la película ha terminado aquí. Adiós y nos vemos en la última.